Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Sandra Forero, presidenta de Camacol, ¿usted cree que están dadas las condiciones para adquirir vivienda nueva en Colombia? Sí están dadas, 58,42%. No están dadas, 41,58%. Muy buenas noches. El país se aterrorizó hoy al conocerse que el senador Musa Besaile admitió ante la Corte Suprema de Justicia que pagó 2.000 millones de pesos para frenar un proceso en su contra que adelantaba la misma Corte. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que este es un hecho que evidencia el declive de la ética en el país, porque el procurador, quien es nuestro invitado esta noche, dictó precisamente una conferencia hoy en la Universidad Javeriana sobre la ética en Colombia. A ver, doctor Carrillo, ¿qué le pareció la denuncia y la confesión que hizo el senador Besaile? Un drama, una tragedia, Yamid. Yo creo que nosotros estábamos esperando problemas en el país relacionados con la corrupción, pero nunca que se llegara a esos niveles. Porque digamos que dentro de los márgenes de corrupción que tienen las sociedades políticas, pues hay conductas que vienen sucediendo como una pandemia universal. Pero pensar, Yamid, que la justicia se corrompa es realmente dramático. Un escritor del español del siglo XIX decía que una sociedad se puede dar el lujo de tener malos legisladores, pero no malos jueces. ¿Qué tal hablar, por ejemplo, de que se dé el lujo de tener corruptos legisladores, por decirlo de alguna manera, pero corruptos jueces? Eso ya es el punto de inflexión más grande en toda esta crisis. Un punto de inflexión, además, Yamid, que yo creo que viene de la mano de cómo el protagonismo de los escándalos de corrupción está pasando por todas las ramas del poder público, y eso es lamentable, lo que demuestra que aquí hay una crisis de carácter sistémico, pero una crisis, y aquí valga la pena decirlo, que hemos convertido en una oportunidad para que las instituciones funcionen. Yo pienso que el único lujo que no se puede dar a la sociedad colombiana es apostarle al abismo de destruir las instituciones, de creer que caemos en el vacío del populismo, del autoritarismo, o de nuevo de caudillismos que llegan con fórmulas cosméticas a decir yo sí tengo la capacidad de combatir la corrupción, como ha pasado pues en nuestro país vecino, que es la historia de Chávez y un poco ahora la historia de Maduro. Y eso se dio precisamente porque no dejaron que funcionaran las instituciones. Yo vi ayer, por ejemplo, en la reunión de la Comisión Interinstitucional de la Rama, que tuve el privilegio de ser invitado, yo no hago parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama, donde están los presidentes de las 4 cortes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Estado. Y vi voluntad de cambio, una muy grande preocupación de demostrarle a la sociedad colombiana que van a actuar las instituciones, en el caso del Poder Judicial, y que hay capacidad de autorreforma, que creo yo que ha sido parte de toda, digamos, la desgracia que le ha pasado al Poder Judicial, que la gente cree que ellos son incapaces de reformarse. Pero es que estamos ante una espada de Damocles muy grande en este momento, Yamid. O la justicia se autorreforma, o le cae encima la espada de Damocles de la Constituyente, que a mi juicio es otro salto al vacío. Y la sociedad colombiana, pues en este momento no debería dar ese salto, menos en una coyuntura electoral, en una sociedad tan polarizada. Yo quiero recordar cómo la Constituyente del 91 fue producto del consenso político más grande que ha habido en la historia reciente de Colombia. Ese consenso en Colombia hoy no existe. Entonces la gran pregunta es, de un país tan polarizado y tan dividido, ¿qué puede salir de una constituyente que además no debe ser una herramienta electoral? Como la lucha contra la corrupción tampoco puede ser un instrumento con fines electorales. Entonces yo creo que esta es una gran crisis, pero debe ser una gran oportunidad. Como se dice, a grandes males, grandes remedios, y yo estoy seguro que el Poder Judicial tiene en este momento que apretarse el cinturón y demostrar que es capaz de autorregularse, de controlarse, de rendir cuentas y de obrar con transparencia. Esas gotas de optimismo son necesarias en este momento, Yamil. Pero a ver, procurador, usted fue el autor de la Constituyente con la famosa séptima papeleta, pero hablemos un poquitito más adelante de la Constituyente. Okay. Por ahora la crisis en la Corte Suprema, que en opinión de la nación entera es lo más grave que le ha pasado a este país, porque si sus jueces se corrompen, ¿qué hacer, señor procurador, para enfrentarse mal?
Sí, yo pienso, Yamid, que lo que está claro y está puesto sobre la mesa es una bancarrota ética dramática. Nosotros en materia de infraestructura ética hemos hecho muy poco. Hoy en una conferencia muy importante en la Universidad Javeriana, el padre de Rubén, el padre Vicente Durán señalaban cómo lo que ha faltado en Colombia ha sido la creación de una ética civil, de una ética ciudadana. Realmente el mayor antídoto contra la corrupción desde los griegos tiene un diagnóstico muy simple, Yamid, y la corrupción es la incapacidad del sistema político para alcanzar el interés público, porque interfiere el interés privado, en el caso particular de la justicia, el trueque de unos expedientes, que eso es lamentable, que impiden que se cumpla con el interés público. La función constitucional de la Procuraduría es defender el interés público. Y lo que lleva necesariamente a que se pueda combatir la corrupción es que haya ciudadanía, es que la gente esté comprometida con los valores constitucionales, por ejemplo, con la defensa de los derechos, que fue lo que hicimos en el 91. Si uno no construye una ética ciudadana, que no es una ética religiosa, Yamid, que eso es muy bueno resaltarlo, es una ética que tiene que ver con unos valores que están consagrados en el consenso más importante que tiene una sociedad, que es la Constitución, que es el respeto de mis derechos y el respeto de los derechos de los demás. Construir lo público, por ejemplo, que eso va mucho más allá de esa división entre el Estado y el sector privado, porque lo público es de todos. Lo público es la intersección entre lo que es el Estado y lo que es el denominado sector privado. Por eso es tan importante que los actores sean los estatales, donde se creía que solo existía la corrupción, pero resulta que han aparecido los privados con una capacidad de desatar escenarios de corrupción, para la muestra de la multinacional brasilera, que están demostrando que para poder construir lo público se necesita una ciudadanía actuante. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, Yamid, y recuerdo un programa aquí hace 7 meses cuando yo me posesioné como procurador, que la acción de los denominados 3 mosqueteros es fundamental, pero sigue siendo insuficiente porque necesitamos que la justicia esté totalmente de nuestro lado, que la muestra de ayer de 4 presidentes de las Cortes diciendo vamos a autorreformarnos, va a haber autorregulación, vamos a rendir cuentas, vamos a ser transparentes, vamos a sancionar a los magistrados y jueces corruptos, es muy importante, más la ciudadanía del lado de la lucha contra la corrupción. Pero el asunto ahí, señor procurador, con todo respeto, es ¿cómo pedirle al país que crea en eso, en esos propósitos de enmienda de los dignatarios de las Cortes? Si fueron los dignatarios de las Cortes los que hicieron lo que hicieron. Claro, las acciones, Yamid, por sus actos los conoceréis. Y realmente yo creo personalmente, Yamid, que las 4 personas que están en este momento en las presidencias de los órganos judiciales del país son hombres probes y comprometidos con ese cambio. Y están en la idea de producir resultados en el corto plazo. Es lo mínimo que exige la ciudadanía, como nos están exigiendo a los organismos de control. Ya veremos si todos somos capaces de mostrar esos resultados, porque se requieren resultados ya, en el corto plazo. Esto no es un tema de investigaciones que se quedaron dormidas o hibernadas en los despachos donde se están realizando. Nosotros, por ejemplo, vamos a participar, porque nos lo pidió la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en apoyar en el tema de la investigación para ese tipo de casos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, independientemente de lo frágil que sea. Sí, pero digo, en el momento en que se presentó el escándalo que ahora se descubre, pues hombre probo era Bustos, y hombre probo era Ricaurte, y hombre probo era Tarquino, y miren. Claro, ahí había todo tipo de historias, ya mucha gente dice, mire, esto estaba cantado, esta leyenda venía de atrás. Ese trueque de los expedientes. ¿Se sabía? Había un rumor muy grande alrededor de todo eso. ¿Que se sabía? Que se sabía, que estaba ahí, que ahí había... ¿Dentro de la Corte? Sí, y tiene que ver con una cantidad de patologías que se dan dentro del sector judicial. Pero si todos sabían, ¿por qué no denunciar? Esa es la gran pregunta. Por eso digo, ahí es donde juega el papel la ciudadanía, Yamid. Que si nosotros tenemos una ciudadanía activa, actuante y con capacidad de denuncia, vamos a mostrar resultados. Es lo que yo le digo, señor procurador. Si se sabía que los señores Bustos y Tarquino y Ricaurte estaban en las que estaban, se sabía y nadie lo denunció en la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo cree la opinión pública que ahora sí debe creer? Claro, el tema, Yamid, es un poco aquí prejuzgar y por supuesto yo tampoco lo voy a hacer porque no voy a incurrir en esa ligereza, pero yo creo que aquí lo fundamental es que las pruebas están saliendo a la superficie, es que toda la verdad está saliendo a la superficie y eso es muy bueno para el país, independientemente de lo traumático que haya sido ese 15 de agosto cuando el fiscal tiene que entregar esas pruebas en la Comisión de Acusaciones.
incriminando a 3 personas de esa categoría. Eso hace parte ya, Yamid, de una cantidad de entretelas en donde creo yo lo que hay que combatir es precisamente ese punto de convergencia que se dio aquí también entre el clientelismo político y el clientelismo judicial. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Por eso incluso uno de los puntos que se discutió ayer en el marco de la Comisión de Reforma Interinstitucional era el tema de las facultades electorales de los jueces y magistrados, que yo lo puedo contar, Yamid. ¿Por qué se dio? Porque se pensó que era necesario que en la elección de determinados dignatarios del Estado, como lo tienen muchas constituciones en el mundo, participaran las 3 ramas del poder público, con una premisa que nunca se dio, y es que la política se iba a modernizar, que la política debía recuperar su majestad, que la política debía recuperar su pudor, y eso no se logró. Y la política terminó infectando al Poder Judicial, y el Poder Judicial terminó derrumbado precisamente por esas potestades de elección que tienen hoy los magistrados. Pero entonces, señor procurador, ¿no está cantado que la solución es quitarle a las Cortes la facultad que tiene de participar en la elección de funcionarios públicos? Sin duda, Yamid, esa es una de las soluciones, pero es una de tantas. No, y es una solución además de mediano a largo plazo porque requiere una reforma constitucional, que ahí está el problema. Entonces nosotros pensábamos ayer en el diálogo con los presidentes de las Cortes y el representante de los empleados de la rama, aquí hay unas soluciones que son de corto plazo, que son las que la ciudadanía está exigiendo en este momento. Yo no le puedo decir a la ciudadanía, no, comienza un proceso de 8 meses, de 1 año, y en año y medio sabremos qué decisiones tomó la justicia. Eso no lo acepta la ciudadanía en este momento. Entonces hay acciones inmediatas que hay que tomar. Pero mire, por favor, perdóneme que lo interrumpa sobre el tema. En una de las reformas constitucionales que el presidente Santos presentó al Congreso, de todas las que presentó que fracasaron, estaba incluido eso, quitarle o despojar a las Cortes de la facultad para hacer elección de contralor, procurador, tal. Y las mismas Cortes dijeron que no era posible. Sí, eso hace parte de toda esa tragicomedia, Yamid, pero eso era en condiciones normales del país. Es que en ese momento estábamos abocados a tomar decisiones bastante radicales en un momento, como yo decía, que es de inflexión absoluta. Sí, las condiciones son las mismas. O sea, lo que pasa es que ahora sí se sabe. Claro, pero la crisis de la justicia es evidente, Yamid, más que nunca. Y lo que pasó el 15 de agosto es el hecho más grave que ha sucedido en la historia del Poder Judicial en Colombia. Y por eso se requieren no solo reacciones, sino acciones inmediatas de parte del Poder Judicial. Y eso fue lo que yo vi ayer en la reunión de la Comisión Interinstitucional de la rama. Y lo digo, hay que confiar en las instituciones porque en el corto plazo ellos pueden tomar determinaciones administrativas en relación, por ejemplo, con el gobierno de la rama, con la gestión de los asuntos de ética dentro del Poder Judicial. El presidente del Consejo de Estado, por ejemplo, y lo cuento acá, propuso la creación de un tribunal de ética con personas intachables del país, que las hay. Quiero decir, ya mira, que hay que tratar de encontrar unas soluciones en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. ¿Un tribunal de ética para qué? Para juzgar precisamente ese tipo de conductas que violan además las normas fundamentales de funcionamiento del Poder Judicial. ¿Pero también es reforma constitucional? No necesariamente. Por ejemplo, ahí cabe, una reforma legal y ahí caben decisiones, Yamid, que hacen parte de lo que hoy se conoce modernamente como buenas prácticas. Es decir, yo he venido diciendo hace mucho tiempo que aquí no se requiere una gran cirugía del organismo judicial. Esto no es coger el bisturí y decir otra vez, reformemos la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura. Yo creo que hay que tomar el bisturí y hacerlo quirúrgicamente. Y para eso no necesariamente necesitamos reformas constitucionales. Es que este país se acostumbró a creer que reformada la Constitución vienen las soluciones inmediatas y eso no es así. No hemos hecho sino expedir normas y la insuficiencia de esa medida está ahí a la orden del día. Pero mire, señor procurador, lo que la opinión pública se pregunta hoy después de la escandalosa denuncia del senador Besaile es ¿y cómo van a castigar a los responsables, señores magistrado Bustos, señor magistrado Ricaurte, señor magistrado Tarquino y quién sabe quién más? ¿Y cómo? Resulta, señor procurador, que la institución que los juzga es la Comisión de Acusación de la Cámara y resulta que le quedan 1 mes de sesiones porque vienen elecciones parlamentarias y adiós Congreso y resulta que las elecciones son en marzo
y resulta que es seguro que los miembros de la comisión de acusación hoy van a ser reemplazados. Entonces, ¿qué hacer? Inmediatamente después de comercial. Si en la comisión de acusación, señor procurador, no hay tiempo para juzgar a los magistrados, porque no lo hay, ¿qué se va a hacer? Esa es la razón por la cual, Yamid, lo que se requiere acá es muchísima celeridad, por supuesto respetando el debido proceso que está establecido además en el marco de lo que son las competencias de la comisión. Para nadie es un secreto que la comisión de acusaciones es muy débil desde el punto de vista institucional, pero estaremos la Fiscalía y la Procuraduría, porque por primera vez en la historia la Comisión de Acusaciones le ha pedido a la Procuraduría ayuda en la investigación. Nosotros hemos designado a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría como un auxiliar para adelantar esa investigación. Ellos saben, Yamid, además, que un poco el juicio de la historia lo tienen de frente y hay que tomar esas decisiones. Es que es un reclamo ciudadano, que esto no puede quedar impune, y con esto yo no estoy prejuzgando ni mucho menos a quienes están sometidos a ese tipo de juicio, pero lo que sí es fundamental es que es la institución de la cual disponemos en este momento y apostemos a la que tome una decisión. Hay un antecedente, Yamid, y es el antecedente de un ex magistrado de la Corte Constitucional en donde la Comisión de Acusaciones obró como había que obrar, en el sentido de lograr las pruebas y tomar una determinación y enviarlo al Senado. Pretel, que todavía no ha sido sentenciado. Claro, entonces porque esto es un antejuicio político y hay que mirar a ver cuál va a ser la celeridad del funcionamiento institucional de este esquema mientras se reemplaza, si es que decidimos definitivamente reemplazarlo. Porque la otra opción, Yamid, simplemente no existe. Vamos a inventarnos un mecanismo para condenar a unas personas desestimando el orden institucional por deficiente que sea. Yo sigo creyendo en que dejemos funcionar las instituciones y ya veremos qué juicio se le puede hacer al resultado que se logra a través de las instituciones vigentes. Ustedes en la comisión interinstitucional a la cual usted fue invitado, ¿convinieron en volver a reunirse? Sí, señor. Incluso, y lo digo pues con el respeto por todos los magistrados y por el fiscal, y con el propósito de mirar 4 o 5 temas específicos y de fijar un cronograma en el corto plazo para tener unas propuestas de reforma en esa materia, en la parte disciplinaria. ¿De reforma constitucional? No, de reforma constitucional no, de reformas en el corto plazo. Ahí es donde yo creo que la matriz es fundamental. Hay una serie de reformas que tienen que ser inmediatas, que no necesariamente son constitucionales o legales. Hay otras de mediano plazo y hay otras de largo plazo. Y eso hay que hacerlo en el plano de en qué esfera se producen ese tipo de reformas. Las puede producir, por ejemplo, el Consejo de Gobierno del Poder Judicial, que son precisamente los cuatro presidentes de las Cortes. Y yo vi, Yamid, puede ser un exceso de confianza, pero lo vi en la voluntad de los 4 presidentes de las Cortes, que esa necesidad de la reforma y esa voluntad de reforma está puesta sobre la mesa. Pero esperemos. Sí, obviamente yo sé que usted no es responsable de esto, sino le quiero preguntar, es como lo conversaron en la Comisión Interinstitucional. Todo indica, porque no hay normas, señor procurador, ni hay tiempo, todo indica que la denuncia va a quedar en la impunidad. Eso es lo que no podemos permitir. ¿Y cómo van a hacer? Yo creo que la impunidad, parte de todo ese diagnóstico que hicimos hoy en la Universidad Javeriana sobre la ética, tenía que ver con eso. Yamid, en un país que tiene estos niveles de impunidad, pues realmente casi que creer en la justicia es un acto de fe, y eso no puede ser así. ¿Y en cuál justicia? Eso es parte del diagnóstico. Si la Corte... Así es. Entonces, yo creo que combatir la impunidad desde el punto de vista legal es importantísimo. La impunidad cultural y social, que es tan importante, Yamid, porque yo creo que en ese sentido, yo creo que la sociedad colombiana está reaccionando tremendamente. De todas estas crisis a nivel mundial, y yo mencionaba solo una, la crisis, por ejemplo, que tuvo el sistema institucional de Estados Unidos en la presidencia del presidente Nixon en Watergate, llevó a una serie de reformas institucionales muy importantes y a un sentimiento de que había que combatir la corrupción, no solo a normas, porque yo creo que dentro del diagnóstico, y hoy concluíamos eso, aquí hemos expedido todo tipo de normas contra la corrupción, las convenciones internacionales, las leyes, políticas, instituciones, seguimos expidiendo normas y seguimos poniendo el énfasis al derecho penal, pero seguimos dando mal ejemplo, y eso es dramático, y no seguimos enfatizando en los temas de prevención,
que son fundamentales. Y que todo el mundo dice, bueno, prevención, pero eso es de largo plazo, eso comienza educando a los niños. Pero es que hemos renunciado a las posibilidades de buscar la prevención en esta materia. Y eso tiene que ver, por supuesto, con una escala de valores, con la necesidad de que la sociedad reaccione y con la necesidad, sobre todo, de combatir la impunidad de carácter social. Porque realmente la sanción, y esto lo ha dicho el profesor Mocus con mucha claridad, la sanción legal, que es la pena que sale del Código Penal, tiene que coincidir con la sanción moral, que es la que sale de mi fuero interno y que puede o no tener que ver con la religión, pero sobre todo tiene que coincidir con la sanción social. Lo que nosotros hemos visto, Yamid, yo llevo 18 audiencias ciudadanas contra la corrupción en las capitales de los departamentos de Colombia, es que primero la concepción del corrupto es alguien que tiene estatus. El corrupto es el que tiene los mejores carros, es el que tiene los contratos de las mujeres, una concepción de nuevo riquismo que hace parte de un ADN que lamentablemente una cultura mafiosa trató de imponer en Colombia. Pero a la hora de la verdad, la ciudadanía se está despertando. Las principales investigaciones que en este momento está desarrollando la Procuraduría General de la Nación son el resultado de veedores ciudadanos, de ese ciudadano anónimo que levanta la mano con un cartapacio debajo del brazo y dice: yo tengo una denuncia contra el alcalde, yo tengo una denuncia contra el gobernador, contra los diputados, muchas de ellas con gran fundamento. Y buena parte de las decisiones que hemos tomado tienen que ver con esa acción de los ciudadanos repudiando la corrupción. Usted pues conoció la denuncia que hizo el senador Besaile hoy en la Corte, y luego al mediodía habló con la W, en donde en las dos ocasiones, y con otros medios además, él denuncia, Besaile, que uno de los magistrados le llevó el proyecto de fallo para demostrarle que lo habían archivado si entregaban la plática. ¿Usted oyó eso? Sí, eso es una impudicia absoluta, Yamid. De nuevo, eso es caer a los niveles más bajos que uno se pueda imaginar en actos de corrupción, porque es lo más burdo que pueda existir. Pero estoy seguro, señor procurador, con todo respeto, que lo que la gente se está preguntando ahora es: ¿y cómo van a castigar eso? Yamid, yo lo que podría decir, respetando de nuevo el debido proceso de quienes están involucrados en todo esto, es que tienen que tener las penas máximas establecidas en la ley y que tiene que haber celeridad. La morosidad es cómplice de una justicia que no funciona. Luego aquí tiene que funcionar el mecanismo institucional. A la comisión de acusación actual le quedan 5 meses, más o menos. ¿Usted es partidario de que aceleren? Tendrán que fallar antes, sí señor. Y nosotros vamos a estar apoyando a la comisión de acusaciones en esa investigación, como lo va a hacer la Fiscalía. Y yo creo que el deber que tienen los representantes investigadores es responderle a la ciudadanía con un resultado inmediato, respetando por supuesto el debido proceso. Es decir, sí existe la posibilidad de que la comisión de acusación de la Cámara, si sesiona con juicio, falle o acuse ante el Senado antes de que terminen las sesiones. Yo creo firmemente en eso. Yamid, de otro modo cae sobre ellos una responsabilidad histórica muy complicada. Y además si estamos viviendo un momento de gran incertidumbre y de escepticismo por cuenta de la corrupción, imagínese usted, Yamid, lo que va a pasar cuando una denuncia de esta naturaleza, para no hablar de un crimen precisamente porque pues no quiero de nuevo establecer un prejuzgamiento al respecto, imagínense cómo va a reaccionar la ciudadanía frente a esto, si hay impunidad en el caso de estos delitos. Ahora mire, señor procurador, se nos quedaron muchísimos temas. La ética ciudadana. Así es. El desarrollo de todas las gestiones que usted está haciendo diferentes de este tema. Cartagena. Exacto. ¿Usted me acepta el programa de mañana? Claro que sí, Yamid. Entonces, están ustedes invitados a la segunda parte de la entrevista con el doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, mañana. Enseguida sigue adelante la programación del Canal 1.